Esta es Sierra Baptist Church, Iglesia Bautista Sierra. Y nosotros somos, bueno, faltan algunos todavía, somos el Ministerio en Español. ¿Cuántas iglesias son? Una. ¿Cuántos idiomas hay aquí? Más de 2, pero tenemos 2. Está el inglés y está el español. ¿Y cuántos pastores hay? Un montón. Está el pastor que pastorea la parte americana y está el pastor Talo que pastorea la parte hispana, con el refuerzo y la tenacidad del pastor Marcos Martínez, que nos honra siempre, está metiendo el hombro aquí tremendamente. Y mire, y están llegando muchos refuerzos. Eso es lo importante, ¿no? Que no perdamos la humildad, que no perdamos la visión, que no perdamos el camino, que no perdamos la oportunidad de compartir esta palabra. Y yo le doy gracias a Dios todos los días, porque tenemos un ministerio de oración, mi esposa y yo, y todos ustedes están en la lista, y yo sé que muchos de ustedes están orando por nosotros. Estoy plenamente seguro de que están orando por nosotros también. Y teníamos un grupo lindo, bien bonito, pero llegó la plaga y los hermanos quedaron en casa con el temor, ¿verdad? Y estamos reponiéndonos otra vez. Y yo sé que el Señor tiene grandes cosas para el ministerio en español. Y somos un apoyo. Perdón, es que tengo que usar esto porque mis glándulas salivares carecen de la saliva, así que tengo que ayudarme con, esto es medicado, tengo que ayudarme con esta pastillita para que yo pueda funcionar después de 55 años de ministerio. Fíjate, bueno, pobrecito, yo considero a los ancianos, a los viejos, que tienen que estar usando pastillitas y cosas, y yo no quiero aceptar que soy anciano, porque no soy ningún anciano. ¿Ustedes me ven que yo soy anciano? No, claro que no. Entonces hay que seguir. Hermanos, en el día de hoy, nuestro tema de hoy, el amor es una policromía divina. ¿A quién amamos? ¿A quiénes amamos? Esa pregunta siempre se la hago a mis estudiantes ahí en la universidad en Colombia. Siempre hacía esa pregunta: ¿a quién amamos? Y alguien dijo por allá: yo amo a mi esposa. Y otro dijo: yo amo a mi esposo. Pero otro dijo: yo amo a mi Jesús. Ay, qué entusiasmo. Solamente 2 me dijeron: yo amo a Jesús. Hoy el amor es una policromía divina. Carta del apóstol San Pablo a Filemón. Y vamos a leer los primeros 12 versículos. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicias, y a la iglesia que está en tu casa.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria en ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Padre, en nombre de Jesús, queremos darte gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por este día precioso que nos das. Encamina nuestros pasos en este día, Señor, y suplicamos la bendición permanente para la iglesia en general y para cada uno de sus hijos en particular. Bendecimos en tu nombre los hogares aquí representados, los que están entrelazados por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El amor, una policromía divina. La casa de Filemón en Colosas era una verdadera iglesia, hermanos, ¿saben? Y los templos, no había templos en esa época, estoy hablando desde el año 60 más o menos. Los templos, ¿cuándo aparecieron entonces? Bueno, los templos aparecieron en el siglo V, más o menos en el año 450 aparece el primer templo, después de Cristo, ¿no? 450 años después del nacimiento de Jesús. Por eso el apóstol le dice a su amigo Filemón que saludara a la iglesia que está en tu casa, porque en aquel entonces las casas eran verdaderos templos. Debía serlo ahora, ¿verdad? Igual, que nuestros hogares sean verdaderos templos donde se alaba, donde se glorifica, donde se adora al Señor. Desafortunadamente, a veces nuestras casas se convierten en verdaderos infiernos, donde el común denominador es la disputa y la controversia. Pero los hogares de los santos siempre deben ser hogares santos, que glorifiquen y testifiquen de la fe y de la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, debo decirle que es la razón por la cual el apóstol le escribe a su amigo Filemón: salúdame a la gente que está en tu casa. Esta es una iglesia, a la iglesia que está en tu casa. Y no solamente había un solo hogar en Colosas, había muchísimos, y entonces no sabemos cuántos templos había en Colosas, porque si en cada casa había una iglesia, entonces ya ustedes pueden imaginarse. Ya después, como dije,
En el año 450 aparecen ya los templos, y entonces ya la gente adoraba en los templos. Déjame decir otra cosita. Las cartas de Filemón, escucha bien, mira, las cartas de Filemón, la carta a los colosenses, a los filipenses y a los efesios son consideradas como epístolas de la prisión, escritas desde Roma, porque se llaman las epístolas de la prisión, porque Pablo estaba preso en Roma cuando escribe estas cartas. Estoy hablándole del año 60 más o menos. El amor suma y multiplica, ¿no? Dice un adagio muy oriental. ¿Sabe que esto es un adagio del Oriente Medio? Que viene del Oriente Medio. El amor suma y multiplica, pero el desamor resta y divide. Y eso ha hecho carrera, ¿verdad? Nosotros sabemos eso y lo practicamos y lo ponemos en práctica cada rato. Bueno, vamos a mirar, vamos a hacer corto porque tenemos nuestra reunión administrativa, ¿verdad? Así que yo agradecería a los hermanos que no se me fueran. No, hoy no les podemos brindar desayuno porque hoy no hay desayuno. Yo digo que no. Aleluya. Ah, sí hay, a Caracas. Aleluya. Entonces apúnteme ahí a la media glucosa. ¿Ok? Entonces, mi hermano, tres cositas de las cuales vamos a hablar. Número uno, la grandeza del amor se mide desde varios aspectos. Número dos, el amor sublimiza el sacrificio de Cristo. Y número tres, el amor de Dios nos hace coherederos de su reino. Vamos por partes. La grandeza del amor se mide desde varios aspectos. Pastor Marcos, ¿cuánto mide su amor para su esposa? De una regla del 1 al 10. ¿Cuánto mide? Del 1 al 10. 10. Y yo vi que usted estaba como pensativo. Más, eso sobrepasa. No, de 1 al 10 está bien suficiente. Hermano Samuel, ¿usted qué dice? También 10. Qué bueno. Y ni para qué preguntarle a la hermana Adela porque va a decirme lo mismo. Y si le pregunto a Hugo, que todavía no ha dado el paso gigante del sacrificio, son novios. Ojalá lo pudiera casar y lo más pronto posible, Hugo. Acelera la cosa, Karen. Porque necesito antes de que finalice el año casar a alguien. ¿De acuerdo? Hermano, y lo mismo pregunto yo. Hermana Juanita ama a sus niñas por encima de todas las cosas. Y me acuerdo cuando escuché aquí que tenía 4. Inmediatamente me acordé de las hijas de, ¿se acuerdan ustedes? Filosefat, ¿sí se acuerdan? En la Biblia. Ahora, ¿cómo podemos medir el amor de Dios? El amor de Dios no tiene medida. Por eso, la grandeza de ese amor se mide desde varias perspectivas. Por el sacrificio de la cruz. ¿Cuántos murieron en la cruz? Solo uno. Era el común decir de aquellos condenados a muerte que murieran en la cruz, porque era la costumbre de aquella época. Ya se perdió esa época, especialmente en el Oriente Medio y en el Medio Oriente, en los dos territorios, eso, Medio Oriente y Oriente Medio. Se practicó allí la crucifixión y los romanos la aprendieron ellos. Y a ellos vinieron estos de Babilonia y toda esa parte. Practicaron la crucifixión exclusivamente para los
criminales más abyectos, los criminales más tremendos. Y el Señor Jesús, por su culpa y por mi culpa, murió allí, en ese lugar de ignominia, de sufrimiento y de vergüenza. Pero ese gesto de amor de Dios, de dar a su Hijo Jesús para que en lugar de nosotros Él muriera, esto patentiza el amor de Dios, el sacrificio de la cruz. También la grandeza del amor se mide por el perdón otorgado desde la cruz. Dígame una cosa, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que lo perdonaron a usted? ¿Se acuerdan? Ok, ya se acordó. ¿Y cuándo fue la última vez que usted concedió perdón? ¿Se acuerdan? Lo importante es que si concedemos el perdón, nosotros nos gozamos de haber concedido el perdón. Y el perdonado se goza de haber sido ya cancelada su falta. Esto es importante. Cómo la grandeza del amor de Dios se patentiza a través del perdón otorgado desde la cruz. Fíjense que Onésimo, que es uno de los actores de la carta de Pablo a Filemón, era un esclavo inconverso. Era uno de los muchachos esos que estaban entre los 25 y 28 años, pero su conducta era una conducta delictiva. Él hizo mucho daño, especialmente a su amo Filemón. Y Arnoldo Canclini es un autor argentino. Él dice en uno de sus libros, se llama Arnoldo Canclini, lo pueden buscar ahí aparecerá me imagino que en el internet. Cuando él escribe esa carta, ese libro, él dice allí que posiblemente Filemón no estaba de acuerdo con los amores de Onésimo que tenía a escondidas con la hija de Filemón. Pero Onésimo se portó muy mal con su amo y le hizo daño. Y ya no podía más y tuvo que huir porque lo estaban buscando para meterlo al bote, como decimos. Y cuando Onésimo llega a Roma, escucha bien, por suerte, por casualidad o por designios divinos, Onésimo llega a la celda donde está Filemón, donde está Pablo. Y mira, una de las cosas hermosas que dice el apóstol en su carta: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Dice el versículo 10. No pienses que Pablo engendró, que tuvo una señora y con ella tuvo su hijo ahí. No, no. Dice, te ruego por mi hijo, el hijo espiritual, porque él le habló de la palabra a Onésimo. Y Onésimo se convirtió, y después la conversión, como ocurre siempre, cuando llega Cristo al corazón del hombre, ese corazón es transformado, es cambiado. Ya Onésimo no es aquel vagabundo, ahora es una nueva criatura en el nombre de Jesús. ¿Qué tan malo fuiste tú, mi hermano? Ahora no eres tan malo. Ahora eres menos malo que antes. ¿Por qué? Porque en tu corazón reina el Señor, reina el amor de Dios. ¿Será? Todas estas cosas que nos ataban al pasado quedaron atrás, porque ahora tú eres una criatura
nueva en el Señor. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré. Qué lindo es, como esa simetría, ¿verdad?, del engendro espiritual. ¿Cuántas personas han sido ganadas para Cristo por ti, mi hermano? ¿A cuánto te has ganado? Hoy me he ganado como unos 10. Entonces has engendrado 10 para el reino de los cielos. ¿Cuántos años tienes de convertido a Cristo? Tengo 30. Te has ganado muchos. No, fíjese, pastor, que no me he ganado mucho, por ahí unos 2 o 3. Bueno, ya es tiempo de que tu esperma espiritual siga engendrando almas para Cristo. ¿De acuerdo? Pero qué emoción, qué alegría. No. Hermanos, tenemos que fructificar. La palabra me obliga a ser fructíferos, a compartir la palabra. Así es. Entonces, este Onésimo ya es un cristiano. Y mire lo que dice el apóstol, el cual en otro tiempo te fue inútil, claro. Pero ahora, a ti y a mí nos es útil. A Cristo no le importa lo que fuimos. Al Señor le interesa lo que ahora somos. ¿Ok? Es importante esto. Entonces, la grandeza del amor de Dios se mide también por el sacrificio del yo. Mira que dice el apóstol Pablo: ya no soy yo, mas Cristo, ¿qué dice? Vive en mí. Tenemos que sacrificar el yo. No, yo soy muy orgulloso. No entiendo, es un contrasentido. No hay cristianos orgullosos. De pronto, como dijo mi primo, oye, Talo, yo soy cristiano y tengo un orgullo cristiano. Explícame. ¿Tú sabes lo que es ser un cristiano que tiene un orgullo cristiano? ¿Cómo ha sido? Hermano José, ustedes más o menos se lo imaginan, ¿cómo es? Yo estoy orgulloso de pertenecer a la iglesia Sierra Baptist Church. Yo tengo un orgullo de pertenecer al ministerio en español de la iglesia Sierra. ¿Será eso? Hermano Samuel, ¿usted qué dice? ¿Usted está orgulloso? Bueno, hay un orgullito por ahí, ¿no? Un orgullo pasable, lindo, bonito. Y yo estoy orgulloso de ser el esposo de mi esposa. Y lo mismo dirá usted. Y después de 57 años de matrimonio todavía siento orgullo por mi esposa Nidia. Por supuesto, y ella por mí, naturalmente. Fíjate el galanazo que tengo. Es importante eso. El orgullo, no va el orgullo. El sacrificio del yo. ¿Pueden alzar la mano los que dicen mentira todos los días? ¿Cuántos hay los que dicen mentira todos los días? Solamente uno, menos mal. ¿Ok? Hay que sacrificar esa mentirita. Porque a veces una mentirita, pues, saca otra mentirita y la otra, para ocultarla, pues ponemos otra y así. Es sacrificar el yo. La grandeza del amor de Dios también se mide por cuanto la deuda suya y la mía fue saldada ya. Yo no pagué nada. Ya yo estoy libre como el viento. No debo nada a nadie. El famoso hotel está allí, enclavado y suelto. Dios me ama. Y si Dios me ama, yo tengo que amar también. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate. Dice el apóstol a Filemón: yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirvieses en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor
no fuese como de necesidad, sino voluntario. Mire, la armonía, la gentileza y el amor sublime del apóstol. ¿Cómo están tratando a este muchacho que fue un vagabundo, un temible, un criminal? Ahora el amor de Dios, según el testimonio de Pablo, ha transformado de tal manera que el mismo apóstol lo está recomendando. Y Arnoldo Canclini dice en su libro Onésimo, bueno, es la fantasía del autor, dice que Onésimo volvió a Colosas y se casó con la hija de Filemón. Que bueno, eso hace parte de la historia secular. El amor sublime sublimiza de una manera o de otra el sacrificio de la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz. Es el número 2. El amor sublimiza el sacrificio de Cristo. El amor promueve el camino de la esperanza. Las palabras de Jesús a uno de los que lo acompañaron en la cruz fueron: hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo Jesús? ¿Por qué pronunció Jesús estas palabras? ¿Por qué las dijo? Porque el interlocutor, es decir, el otro, el que estaba suplicante, le dijo: acuérdate de mí. ¿Cuándo qué? Cuando hayas llegado a tu reino. Y la respuesta fue inmediata: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito. El amor promueve el camino de la esperanza. Hermanos, ¿qué éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Antes de saborear el amor del Señor, ¿qué hacíamos? ¿En qué empleábamos el tiempo? Éramos como trapos de inmundicia del Señor. Era inmundicia, éramos como basura. Pero el amor de Cristo nos limpió, nos pulió de tal manera que ahora cantamos con gozo en el corazón, fuerte en los pulmones, las glorias para el Señor. Por eso el escritor dijo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con el hombre. Gloria in excelsis Deo in pax terra hominibus voluntates bone. Fue lo que María cantó también. Lo cantó en latín, por eso lo dije en latín. Y tú lo cantas en cualquier idioma. Y es la misma sutileza del amor de Dios. Ah, pero ustedes son santos. Sí. ¿De verdad santos? Usted hace milagros, no hacemos milagros, pero somos santos. ¿O usted no se considera santo? Porque ha saboreado la esperanza, ha tenido los ojos puestos en Jesús, el consumador de la fe. Es lo que la palabra dice, ¿cierto? Entonces, el amor sublimiza el sacrificio de Cristo. El amor nos ennoblece y nos hace piadosos. Usted que vio su carácter, man, seguro. Yo tenía un mal carácter, un mal geniado, y ha seguido siendo mal geniado. Sí, a veces sí. No. El domingo pasado hablábamos de la llenura y de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Todos somos llenos del Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí estamos llenos, según Efesios 1:13. Estamos llenos del Espíritu Santo. Pero mi pregunta es un poco atrevida: ¿somos plenos? ¿Y eso qué significa, Pastor Talo? Mira, la plenitud se manifiesta cuando todas las áreas tuyas las tiene controlada el Señor Jesús. Pero cuando tenemos una área que no está controlada por el amor de Dios, entonces no eres pleno.
Está lleno del Espíritu Santo, sí, tiene llenura, pero no tiene la plenitud. Y lo importante de todo esto es que tengamos la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Que seamos plenos. Antes de convertirte, el Señor, como dije el domingo pasado, era buen billarista. ¿A cuántos les gusta el billar aquí? A varios, a mí me gusta también. Pero no juego. ¿Por qué? Porque estoy controlado por el Espíritu. Gloria a Dios. Y cuando usted ahora ya es cristiano y está gozando de la plenitud de la vida abundante, y usted pasa por enfrente de un billar, no le dan ganas de entrar. Pero si no tiene la plenitud, entonces quieres entrar. Quieres entrar. Por eso el apóstol Pablo dijo rapidito: aquellas cosas que no quiero hacer. ¿Sí se acuerdan? Esas son las que hago. Y el apóstol Pablo tenía el control. Así que, mi hermano, en el nombre de Jesús, suplico a todos y a cada uno que ojalá todos podamos participar de la plenitud de Cristo. Esto no quiere decir que no cometamos pecado. Por supuesto que vamos a cometer pecado. Pero entonces, ¿cómo haces? Si eres pleno, ¿cómo haces? ¿No pecas? Sí pecas. Pero entonces, ¿dónde está la plenitud? Está en que te arrepientes, en que te duele de haber ofendido a Dios. Eso significa la plenitud. En que cuando te disgustas con tu esposa, la busca y la busca y la busca y le das un beso en su mejilla y le dices: te amo. Eso es pleno. Pero cuando usted se discuta con su esposa y usted va a darle un abrazo, no lo rechace, vieja, no lo rechace. No lo rechace. Mi esposa, en 57 años que tenemos de matrimonio, me ha rechazado solo una vez, cuando tenía mi revela. No contagiarle a mí, ella también, mi señora. Ahí donde la ve, mire, se manda su carácter. El amor sublimiza el sacrificio de Cristo. El amor desinteresado del apóstol movió el corazón de Filemón. Sí, cuando Filemón recibe la carta, gruesas lágrimas salieron de los ojos de Filemón. Y al final, el amor de Dios nos permite estar cerca de Él y nos hace sus coherederos, porque esta gracia enaltece, porque viene de Dios. La gracia que glorifica a Dios viene de nosotros. La gracia que al recibirla nos compromete todavía más. La gracia de Dios nos santifica. Y al final, mire lo que dice el versículo 12. El versículo 12 dice: el cual vuelvo a enviarte, ya de regreso. Tú pues recíbele como a mí mismo. Gloria a Dios. La paz volvió al hogar de Filemón y Onésimo se reintegró a la sociedad por el amor sublimizado de Cristo en la cruz. Dios los bendiga. Vamos a colocarnos en pie, hermanos. Por favor, todos vamos a estar de pie.